¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de Visión Global. Hoy martes 28 de marzo de 2022, 18:02, 6:02 p.m. Un saludo desde España a todo el continente americano. Buenas tardes allí, buenos mediodías y buenas madrugadas al otro lado donde sale el sol primero. Bueno, vaya día, bastante tranquilo. Tenemos el mercado en el día de hoy. Apenas el Standard & Poor's cayendo un 0,5%, 0,05%. En la zona de los 3.975, el Nasdaq 100 es el que más cae, un 0,60 aproximadamente en los 12.586 y Dow Jones 32.500 que sube tímidamente un 0,25%. Hoy tuvimos datos macro a las 4 de la tarde, hace 2 horas de Estados Unidos, con el Conference Board que salió mejor de lo esperado, lo que podría llevar a que el tema de la inflación todavía en marzo siga siendo un problema, sobre todo para la Reserva Federal, y es algo que nos ha estado ocupando a lo largo de los últimos meses, tanto en Europa como en Estados Unidos y, por supuesto, también en toda Latinoamérica, y vamos a ver después un poco. Después de la semana pasada, tuvimos un viernes negro, digamos así, en los mercados, arrastrado por el sector bancario, sobre todo porque después de lo que fue Silicon Valley Bank, después vino Credit Suisse, y por último, el viernes, Deutsche Bank. Esta noche, en el cierre de Wall Street, les tengo un material en exclusiva que les va a poder mostrar qué pasó realmente con el Deutsche Bank y por qué fue una gran trampa y un grave error pensar que lo de Deutsche Bank podía traer el recuerdo de 2008. En aquel momento yo ya días atrás lo defendí, me preguntaban constantemente también en Twitter que qué pasaba con Deutsche Bank, y les dije, cuidado porque no tiene nada que ver ni con Credit Suisse ni con lo que era Silicon Valley Bank, nada que ver. Pero todos los analistas se pusieron de acuerdo en hacer creer o pensar ellos mismos y creérselo que el problema de Deutsche Bank era similar. Pero esta noche les tengo un material que hoy pude hoy recopilar y que va a mostrar exactamente por qué Deutsche Bank cayó arrastrando a todo el sector europeo, lo que significó en dinero esa caída, que luego se recuperó, pero aparte, cómo fue que se orquestó. ¿Ok? Bien, ahora sí vamos de lleno a lo que nos compite dentro de Visión Global. Hoy tenemos a Gerardo Herrera desde México, tenemos a mi compañero José Ricardo Rangel, por supuesto, y a Elías Ordóñez de Perú, porque nos va a traer un dato muy importante, sobre todo Elías, y también he titulado así el programa del día de hoy. ¿Podría llegar a ser el sol peruano el nuevo dólar latinoamericano? Atención, me quedé con ese dato bastante impresionado, para bien, optimismo por supuesto, pero Elías quizás nos explique un poco. También nos va a hablar de la situación política con el Perú y todo lo que pudo haber afectado en semanas anteriores lo sucedido con la banca en los mercados de allí. Vamos a compartir gráficos antes de poder seguir ya con los invitados. Si mis compañeros me lo permiten, porque están preguntando, Clapas pregunta, el problema del Deutsche Bank son los derivados. Ese problema lo trae hace 20 años, lo de los derivados. No tuvo nada que ver con el viernes, pero bueno, lo explicaré en el cierre de Wall Street esta noche. Tenemos al índice del dólar americano cayendo a niveles de 102,041 en este momento. Tiene una zona de soporte en el 101,80, que en caso de que se perdiera podría seguir cayendo, por supuesto, pero lo más importante es que en caso de que no suceda y sigo esperando un posible rebote en la zona del 103,40, haría también que el resto de divisas frente al dólar americano perdieran fuerza. Vamos a ver el caso del sol peruano en este caso, que todavía tiene ese objetivo de 3,71, aproximadamente 370 soles por cada dólar norteamericano, que todavía pudiera alcanzar en este momento 3,76. Recuerden que ya esta señal venía desde el 3,87 y nuevamente la comentaba si perdía la zona del 3,78, algo que sucedió hace unos días atrás, por lo que podría todavía seguir esta tendencia de fortaleza del sol peruano frente al dólar estadounidense. La misma situación para el peso mexicano, que ayer comentaba de que era una zona importante de soporte, el 18.30, que lo ha vencido justo en el día de hoy. Por eso también el índice del dólar cayendo, o sea, perdiendo fuerza el dólar norteamericano frente al resto de divisas, y que esperaba un posible rebote al 18.70, no ha sido así, y por lo visto se acercaría a ese 18.05
fortaleciendo al peso mexicano frente al dólar estadounidense. Lo mismo sucede con el peso colombiano. Todas las divisas importantes de Latinoamérica en este momento se están fortaleciendo por esa pérdida de fuerza en el día de hoy del dólar estadounidense, sobre todo con el dato del Conference Board, aunque salió a las 4 de la tarde, pero en realidad tenía que haber fortalecido al dólar y no ha sido así. Veremos si esto se acomoda a lo largo de los próximos días. 4.640 pesos colombianos cotiza en este momento el dólar estadounidense y parece ser que esta zona de 4.460 probablemente se pueda todavía volver a visitar, como ya lo hizo en un momento cuando lo comentábamos en 4.750, que llegó a esta zona de control. Y ya también ahora, terminando el repaso de las divisas principales, de allí la misma situación que esperaba de subida o de pérdida de valor frente al dólar estadounidense del peso chileno, no ha sido así y ahora se acerca a este soporte nuevamente en torno a los 794. Recuerden, para el peso chileno, sobre todo importante, que podría todavía visitar la zona de los 755, 760, 765, algo muy bueno, ahora en 799,36, pero desde aquí podría tener una fuerte zona de soporte que le haría perder valor nuevamente frente al dólar estadounidense, llevándolo a niveles de 850 y 870 aproximadamente también. Así que, de momento, esto es lo que está pasando con las divisas principales de Latinoamérica y ya vamos a darle paso a mi compañero desde México, a José Ricardo Rangel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi querido Gabriel, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Aquí todavía son las 10 de la mañana. Recordemos que en México a partir de este año y bueno, pues hasta tiempo indefinido, no vamos a tener horario de verano. Recordemos que fue una iniciativa por parte del gobierno federal de suprimir todos estos cambios de horario. Pues vamos a ver cuáles son los resultados. A final de cuentas, en España tenemos el horario de Berlín, que esto viene de la Segunda Guerra Mundial, y nadie ha querido cambiarla. O sea, en realidad, geográficamente hablando, compartimos uso horario más con Portugal que con Berlín. Pero bueno, hay 2.000 y pico de kilómetros, pero seguimos con un horario... Acá imagínate la eficiencia. Vamos a ver si en realidad es eficiente para pues la cuestión de ahorro de energía. La verdad es que muchas personas... Se ha demostrado que es ínfimo, pero literalmente ínfimo, el ahorro de energía con el cambio de hora. Ya hay varios informes, a nadie gusta hablar de ellos, por supuesto, y sobre todo aquellos que lo defienden, de que no sirve de nada. Bueno, pues vamos a esperarnos, mi querido Gabriel, aquí, porque hasta que ustedes regresen al cambio de horario, vamos a estar transmitiendo a partir de las 10 de la mañana aquí en Ciudad de México, y les agradecemos a todos los invitados. ¿Te parece si vamos con nuestro querido amigo Gerardo Herrera y con Elías para platicar un poquito? Sí, porque tengo un tema muy importante que me ha sorprendido por el caso de Elías también, con esto del sol. Con el sol peruano, ¿no? La verdad que sí, porque me hubiera jugado... mira, podría llegar a hablar del Real Brasilero y podría hasta hablar del propio peso mexicano a nivel de economía, pero... 18 pesos con 20 centavos en este instante. Sí, pero a ver qué nos tiene. Vamos a verlo, ¿no? ¿Te parece? Elías está aquí con nosotros. Vamos a ver si están nuestros queridos amigos. Vale, y Gerardo también, si no me equivoco. Perfecto, aquí muy buenos días, Gerardo. Muy buenos días de México, buenas tardes en España, Gabriel, Elías, gracias. José Ricardo, gusto saludarlos. Elías, buenos días. Un fuerte abrazo, Gerardo. Desde Perú. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados amigos de Visión Global? Un saludo a México, España, desde aquí Lima, Perú. Si me permiten, perdón, Elías, vámonos. Porque cuando me pasaron este tema me quedé bastante sorprendido, agradablemente sorprendido, pero ¿qué nos puedes contar del sol peruano? Bueno, como lo hemos venido comentando ya en anteriores entrevistas, oportunidades, bueno, hemos estado viendo, ¿no?, un fortalecimiento, ¿no?, de nuestra moneda, a pesar de todas las crisis, tanto políticas, financieras, geográficas, ¿no?, que estuvo teniendo en los últimos tiempos. Bueno, el sol peruano pues ha sorprendido, ¿no? Según Bloomberg, ¿no?, ha enunciado pues una lista de las divisas más fuertes, ¿no?, para este 2022, y prácticamente el sol peruano quedaba en segundo lugar, ¿no? En primer lugar creo que quedó el peso uruguayo,
pero eso básicamente ha hecho y ha traído que muchas economías vecinas, sobre todo pues Bolivia, Colombia, ¿no?, puedan resguardarse y protegerse a través del sol peruano, ¿no?, tal y como ocurre con el dólar, ¿no? Entonces, básicamente, esa es lo que está sucediendo en este momento. Una pregunta, pero ese informe de Bloomberg, ¿cuándo fue que se publicó? Y hace referencia a 2022, ¿no? Claro, básicamente todo el periodo 2022, justamente, cerramos el año, pues, ¿no?, justamente con esa calificación. Sí, pero básicamente, muy aparte del informe, pues que ya era algo evidente, Perú sí tiene, ¿no?, esa fortaleza, ¿no?, justamente para llegar a hacer esa divisa llamada, entre comillas, pues una especie de refugio que están teniendo economías vecinas. Es básicamente, la principal es la autonomía que tiene nuestro BCRP, que es nuestro Banco Central de Reserva. Entonces, básicamente porque tiene autonomía político, ¿no?, de otras circunstancias, tiene más de 20 años ya, ¿no?, trabajando de forma autónoma, llevando a cabo leyes, ¿no?, que permiten que el sol, pues, ¿no?, controlen esa inflación, las fluctuaciones en todo este proceso, ¿no? Y entonces, no ha tenido fuertes variaciones la situación política que se está viviendo también allí, porque creo que todavía ha vuelto ya la calma, o todavía sigue un poco la situación un poco inestable en ese sentido. Mira, el 2021, creo que tú lo recuerdas, o todos lo recordamos, el sol peruano estuvo sobre los 4 soles por dólar, ¿sí? El tipo de cambio, pues, realmente tuvo una gran deficiencia, pero lo sorprendente fue de su rápida recuperación. El 2022, pues, se llevó a controlar. Entonces, como lo mencionaba, todo esto obedece a las políticas que tiene el BCRP con respecto a la fluctuación y al tipo de cambio. De hecho, hubo una época entre 2016, marzo, estoy viendo, a febrero de 2020, que llegó a mantener una zona que fluctuaba entre el 340, 320, 25, 330 de media, el average, pero durante muchos años, estamos hablando, bueno, al menos 4 años en este sentido, o sea que podría volver a ser, y por lo que estoy viendo en el gráfico, esa zona de 330, 340, nuevamente una zona de relativa fortaleza y estabilidad para el caso del peso peruano, que sería más o menos por aquí, si no me equivoco. Así es. La segunda razón por la cual, pues, el sol peruano es considerado, pues, una de las divisas más fuertes aquí en Latinoamérica, básicamente es porque su inflación ha sido una de las más bajas, ha estado por menos del 9%, y eso realmente, pues, ha traído bastante, a pesar de la crisis política que nos ha tocado vivir, de inestabilidad, y ¿no?, nos ha tocado, pues, fortalecernos. Y como tercer pilar, ¿no?, para que suceda esto, para que seamos considerados como la divisa refugio, pues, de Latinoamérica, o como el nuevo dólar, pues, latino, es básicamente las reservas internacionales, ¿correcto? Entonces, el ahorro en el Perú va a un 30%, que básicamente es el 30% del PBI, ¿no?, actualmente, ¿no?, en la producción total. Superior a los 10 puntos, ¿no?, de nuestros vecinos, y estamos en primer lugar en Latinoamérica. Primer lugar. Wow, wow. Gerardo, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. ¿Qué opina un poco de lo que estaba comentando ahora? Bueno, y José Ricardo, por supuesto, Elías, porque la verdad que cualquier dato, cualquier noticia desde aquella parte del mundo, la verdad que siempre es bonito escucharlo, ¿no? Porque siempre se depende de otro tipo de economía, sobre todo de la de Estados Unidos, esto que lo otro, y no sé, son cosas que creo que son muy importantes, sobre todo a nivel de poder atraer capital de afuera y todo, como el caso de México con Tesla, como el tema de lo que va a ser el litio, etcétera. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, Gabriel, yo te diría, hay que recordar que, pues, todos los movimientos se inscriben
un movimiento de debilitamiento del dólar, como el dólar index que señalabas, pues justamente nos indica, ha perdido un 3-4% en los últimos días. Y cuando contamos ese 3-4% del debilitamiento del dólar, pues en muchos casos es justamente lo que se debilita, lo que se fortalece en algunas monedas latinoamericanas. Entonces siempre podemos ver esto de, se fortalece una moneda latinoamericana, sea el peso mexicano, el sol peruano, o se debilita el dólar, ¿sí? Yo acataba de que en este momento era debilitamiento. De hecho, hoy China salía también un dato de que se deshizo nuevamente de bonos del Tesoro americano los últimos días. O sea, está deshaciéndose de los bonos y cuidado también con lo que vaya a pasar entre Rusia, China y Arabia Saudí junto a la India, porque va a ser un bloque político, económico y geográfico muy potente. Bueno, China fue durante 5.000 años potencia, tuvo una pausa en 2020, en el siglo XX, de apenas menos de 100 años, o sea que sería volver al cauce. Y recordemos, Gabriel, que justamente porque China mantuvo su política de COVID cero hasta hace unos meses, las proyecciones de crecimiento de China este año podrían de hecho estar subestimadas. China podría dar una sorpresa y crecer más de lo que se esperaba, que pues únicamente ahondaría justamente el fenómeno que tú nos estás indicando, ¿no? Y creo que China va a crecer más que Europa, sin lugar a dudas. Si el mercado bursátil de renta variable superará ampliamente al de Europa y quizás al de Estados Unidos. Vamos a verlo con el tiempo, pero una de mis mayores apuestas para todo 2023 va a ser el mercado chino. Y bueno, pues y regresando al caso de las monedas latinoamericanas, justamente mencionabas el peso mexicano en un 18.20, 18.30, cuando hace unas semanas estaba en alrededor de 20. Correcto. Y en ese sentido quiero comentar, Gabriel, el jueves 30, estoy pensando en un miércoles, el jueves 30 tenemos la última decisión de política del Banco de México sobre tasas de interés. ¿Y por qué es esto muy relevante? Prácticamente no hay una analista que no considere que una de las razones de la fortaleza del peso, además del debilitamiento del dólar en mercados internacionales, es que el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos, que en estos momentos es cerca de 6%. Sí, Estados Unidos está cerca de un 5, México está en 11, sí, como se podrá observar un momento en un gráfico, está en 11, y el jueves 30 se espera que podríamos estar en 11.25, sí, es lo que esperan la mayor parte de los analistas. Ya muy agresivo el Banco Central podría subir a 11.50, lo cual nos daría un diferencial de 6, 6.25, 6.50 con respecto a la tasa norteamericana. Y eso en el caso de una economía como la mexicana tan integrada en flujos de comercio y de capital con Estados Unidos, genera flujos de dólares hacia México, dólares comprando pesos mexicanos, que contribuye aún más al fortalecimiento del peso. Entonces, es una variedad de factores muy coyunturales. Recordemos que la situación de tasas que estamos viviendo en estos momentos es claramente muy específica, no tiene un precedente histórico. Entonces, creo que afortunadamente los países latinoamericanos están viviendo ahorita una estabilidad de sus tipos de cambio. Yo te diría, Gabriel, y creo que mi colega Perón estará de acuerdo, casi todas las crisis latinoamericanas se caracterizan por fuertes depreciaciones de nuestras monedas, ¿sí? Porque además la moneda, el dólar, en casi toda Latinoamérica, cualquier latinoamericano sabe que el dólar es signo indiscutible de estabilidad económica o inestabilidad económica. A lo mejor no entenderá muy bien qué es esto de las tasas de la Fed, qué es el Silicon Valley, etcétera, pero el latinoamericano de pie sabe que si su moneda se deprecia 20, 30, 50, 100%, hay problemas. ¿Sí? Hay mucha propaganda, desde hace décadas hubo mucha propaganda del dólar norteamericano sobre todo, y es cierto que es voz populi, que el dólar americano es la reserva y que es seguridad, etcétera, hasta que con el tiempo y que realmente las pruebas digan lo contrario, habrán monedas mucho más estables y de fortaleza muchísimo mayor. Basta que algunos países comiencen a adoptarlas para que se viera allí, y no lo descarto. De hecho, si me permiten, quería mostrarles del peso mexicano, al hilo de lo que comentaba el señor Gerardo, porque yo tengo también de cara a 2024, 2025, en algunos de los análisis que habíamos hecho, aquí tengo el gráfico, que le veo una zona de posible reposo y recuperación de fortaleza para la moneda, para el peso mexicano frente al dólar estadounidense, en torno al 15.70 y hasta 16 probablemente, al menos en lo que me indica el gráfico, que no sé si los compañeros ahora pueden pinchar mi pantalla.
rápidamente para que lo... Exacto. Esta es la zona que creo muy probable para lo que pudiera ser... vuelven a cambiar la pantalla. No, es el gráfico mío, el que hay que mostrar ahora, si se puede. Uh-huh. Pues te diría, Gabriel, si tú en México hablas de un peso en 15 o 16, vas a levantar mucha discusión definitivamente, en el sentido de muchos mexicanos lo sentirían demasiado optimista, claramente lo sentirían. Bueno, pero a mí se me conoce, y en diferentes participaciones que hago, tanto por ser excesivamente optimista o excesivamente pesimista, cuando en 2021 hablaba de que veía una corrección en los mercados y me decían que estaba loco, o cuando me decían que en marzo de cuando yo decía que en marzo de 2020, abril, era buena época para acumulación, y ahora me vuelven a decir lo mismo porque creo que marzo era el inicio de una fase alcista de los mercados financieros a lo largo de 2023, y todo el mundo está esperando como mínimo un meteorito del tamaño de la Luna todavía. Pero yo, al menos en el gráfico, lo que veo, que tampoco es nada descabellado. Yo siempre digo que un precio que en el pasado no estuvo en algún extremo y osciló en una zona media, no es nada descabellado que tarde o temprano se vuelva a visitar. Si me preguntaran la probabilidad de ver un peso mexicano en 25 o en 26, la veo muchísimo menor. Si me dicen un precio del peso mexicano en la zona de 13, la veo mucho menor, pero entre una zona de 18 y una zona de 14,50 en estos 15-16 y 15,50-16, la veo de aquí a un año vista, año y algo vista, como altamente probable, al menos lo que me indica el gráfico. Fíjate que es curioso, creo, Gabriel, Gerardo, y ahorita lo retomamos, Gerardo. Hoy salió el dato precisamente de las reservas internacionales aquí en México, que subieron casi cerca de 497 millones de dólares aproximadamente. Y bueno, esto tiene un porqué, y están esperando el Banco de México que subieron estas reservas por cuarta semana consecutiva, más o menos 1.2% con respecto al cierre del mes de febrero, y esto, como decía, se están previniendo un posible choque financiero adverso. Sin embargo, los fundamentales aquí en México, ya nos diste la parte técnica, amigo Gabriel, pero también los datos que se reportaron de la balanza comercial, Gerardo, pues ya desmitificamos el tema, sobre todo de que somos una nación petrolera, ¿no, Gerardo? Absolutamente, la mayor parte de nuestras exportaciones son crecientemente hacia el sector manufactura, por eso Tesla va a venir a México, porque tenemos una fuerte orientación e infraestructura de manufactura. Y simplemente añadiría, Gabriel, de hecho, la mayor parte de los analistas, en el último encuesta que hace el Banco Central Mexicano, Banxico, hace una encuesta entre analistas del quién es quién del sector financiero. Goldman, Deutsche, aún en sus problemas, los bancos españoles, Santander, BBVA, todo el mundo participa. El consenso de los analistas era una expectativa de cerrar este año en 19.70, bastante por arriba del nivel que estamos en 18.20, 18.30. Y yo diría que un factor importante por el cual los analistas consideran que esta fortaleza del peso no es permanente es porque recordemos que si va a haber un país afectado en Latinoamérica por la anunciadísima recesión norteamericana, ¿sí? Todavía no real, pero anunciada como pocas recesiones, sería México, justamente. Precisamente por el camino de comunicación de la industria manufacturera. Si Estados Unidos entra en recesión, disminuye su actividad industrial. Si eso sucede, las exportaciones de México disminuyen, y que ese es la principal fuente del dólar entrando a México, demandando pesos mexicanos. Entonces, pues sí, tenemos factores técnicos de corto plazo, tenemos la posible crisis o la percepción de crisis. Yo no me atrevería a decir, como bien dijiste, Gabriel, no estamos en 2008 ni remotamente, pero ciertamente hay una percepción de que los bancos tienen problemas. Cada semana hay un nuevo banco en problemas, no sé si estás de acuerdo. SVB se llevó el escenario hace 15 días, después Credit Suisse, la semana pasada Deutsche, y en lo que estamos hablando se habla de otros posibles bancos en dificultades, ¿sí? Entonces, repito. Y que también, si me lo permites, Gerardo, el tema fundamental, o sea, con esta balanza comercial, recordemos que un peso
y ya lo habías hablado tú, mi querido Gerardo, con Alejandro Valenzuela, el CEO de Banco Azteca, de uno de los principales bancos aquí, que atiende a la base de la pirámide social, el tema de las exportaciones. Somos exportadores, ya no exportamos petróleo, ya exportamos servicios, ya exportamos toda la parte de manufactura. Si tenemos un peso fuerte, si llegamos a niveles de 16 pesos, pues ahí vamos a tener un tema para todas las empresas que estén aquí en México y que deseen exportar. No sé, y la verdad es que no quiero adelantarme, pero por los datos de la balanza comercial ya empiezo a ver yo un desgaste que a lo mejor pues los directivos dicen, bueno, pues no hay que exportar, hay que atender aquí al mercado nacional, ¿no? Y porque nos está saliendo más caro el estar ahorita con este peso fuerte, el tener estas exportaciones. No sé, Elías, ¿cómo estén allá relacionado con esto? ¿Cómo es la economía peruana? Los empresarios se cuestionan esto en sus operaciones diarias, Elías. Sí, efectivamente, la política peruana no es un ejemplo, digamos, pero el sector empresarial se mantiene optimista, realmente pues es la base, ¿no?, de nuestra economía. Vemos cada vez más ¿no? Desde colocaciones de capital, proyectos, ¿no? Y bueno, más oportunidades para las empresas. Así que creo que estamos muy bien por ese lado, no tenemos pues mayor dificultad, aparte de la política, ¿no? Y también hemos percibido dentro de fuga, ¿no?, cierta fuga de capitales por ciertos rubros, ¿no?, pero todo controlado. Ayer publicaba Brasil justo la caída que hubo, lo comentaba justo que en el programa de ayer de Visión Global, de la caída que hubo de inversiones extranjeras en dólares norteamericanos para el mes de febrero en Brasil, que se esperaba una caída de en torno a 1.000 millones aproximadamente. La caída había sido muchísimo mayor, ¿no? O sea que estaba ya decayendo esa demanda de inversión en aquel país. Y Brasil es un país también a tener en cuenta, al igual que en México, porque son dos indicadores bastante importantes de cómo puede ir la economía, ¿no? Una por lo que es la parte de Norteamérica y la otra por lo que puede ser, dejando de lado Estados Unidos, y otra por lo que puede ser América del Sur. Y quisiera agregar algo, Elías, tú me confirmarás, Perú es una economía muy orientada a commodities, a exportación de commodities. Y sabemos que el principal motor de las commodities a nivel global ha sido China. Entonces, volviendo a esta cuestión que habíamos discutido, un crecimiento de China por encima del esperado en 2023, creo que beneficiaría a la economía peruana, ¿no es así? Efectivamente, nosotros somos, como tú lo mencionaste, exportadores de materia prima. Nos hemos mantenido así durante bastante tiempo, ¿no? A diferencia de otras economías que ya aplican la manufactura, nosotros hemos exportado bastante materia prima. Algo personal, un pequeño ejemplo, ya hace 10 años yo con mi padre pues hicimos un petitorio minero, correcto, un denuncio, ¿no?, una concesión minera. Sí, y bueno, cuando buscamos el apoyo económico, algo curioso fue que teníamos como más de 10 correos, pues, ¿no?, de personas que eran de China, ¿no?, que venían exclusivamente a llevarse justamente puesto en muelle, ¿no?, este recurso, ¿no? Y bueno, son los principales acopiadores, ¿no?, creo yo, de tanto la minería como otras materias primas y commodities. Aquí estaba mirando, sobre todo, tenía un gráfico que mientras ustedes comentaban sobre el tema del cobre, que tanto para Perú como para Chile son muy importantes. Es un indicativo también el cobre cuando está al alza de posible, digamos que buenas épocas para las economías, los mercados financieros. Siempre se usó durante mucho tiempo tanto el petróleo como el cobre como materias primas de referencia. Y ambos se encontraban. Ahora, por ejemplo, si veo el Global Price of Copper, en este caso, mensual, porque no lo tengo del Fondo Monetario Internacional, de hecho viene el gráfico, nos muestra en 8.937K
el precio a nivel mundial y parecería que no tiene indicios de corregir demasiado. En todo caso podría caer 1000, pero todavía podría seguir al alza y eso creo que puede ser muy bueno para las economías de allí también. ¿Hola? Sí, ¿Se ha escuchado? Sí, Vale, escuchó. Sí. Vale, respecto a lo del cobre que decíamos, porque en Latinoamérica, estaba leyendo ahora en el chat también, comentan algunos de los usuarios que efectivamente Latinoamérica se caracteriza por su fortaleza a la hora de exportar materias primas. Bueno, es algo que siempre se supo, se sabe y se va a saber durante mucho tiempo, de que desgraciadamente a nivel local es muy difícil tener esa capacidad económica para poder explotar todos esos bienes a modo propio, y toca siempre que venga un capital extranjero del cual se va a llevar casi toda la parte de los beneficios, o la mayor parte de los beneficios, dejando bastante menos para el propio país, que es realmente el dueño, esa tierra la que realmente otorga esas materias primas, ¿no? Oye, Gabriel, nos preguntan en el chat ahí la parte de inflación y sobre todo, como comentó nuestro querido Gerardo, bueno, estamos previos a la reunión de Banco de México y bueno, el dato de inflación, pese a que el subyacente sigue subiendo y la no subyacente, bueno, pues se está controlando. ¿Cómo vemos esta decisión para pasado mañana, Gerardo? ¿Cómo está la inflación? ¿Cómo estamos viendo la inflación en México? A ver, pasamos de niveles de 7.90, 7.62 en febrero. Primera quincena de marzo lo estuvimos en 7.15, o sea, parece haber claramente indicios de que la inflación está cediendo, pero sigue siendo alta. México, la meta del Banco Central es entre 3 y 4, entonces estamos pues casi el doble. Como Estados Unidos todavía sigue teniendo inflación muy alta para las metas de su Banco Central. Entonces, nadie duda que habrá un incremento en las tasas. La discusión es qué tan hawkish o qué tan dovish. Si estamos en 11, casi todos los analistas piensan que será unos 25 puntos base, como la Reserva Federal, porque en el último año y medio el Banco de México fundamentalmente ha espejeado las decisiones de la Reserva Federal, ¿sí?, para mantener el diferencial de tasas estable. Entonces espera que, como la Reserva Federal tomó 25 puntos base, serán 25 puntos base. Pero si el Banco Central quisiera verse agresivo en su tarea y labor de contener la inflación, podrían ser 50 puntos base, ¿sí? Entonces, sí debo señalar, México no ha tenido una tasa de 11.5 de referencia en décadas. O sea, es verdaderamente un fuerte, y la preocupación es el efecto sobre la economía local al encarecerse de tal manera el crédito. Contribuye a un peso estable, absolutamente, pero ese peso estable, como lo ha señalado, tiene como costos colaterales un encarecimiento del crédito y un desincentivo hacia las exportaciones. Entonces, creo que lo que podemos ver es, para economías tan orientadas al comercio internacional como son todas las latinoamericanas, sea la manufactura en México, las materias primas en Colombia o Perú, tan perjudicial es un peso o una moneda local, sea el sol peruano, el peso mexicano, una moneda local muy debilitada frente al dólar, como una moneda muy fortalecida frente al dólar. Habría que hallar ese justo equilibrio que permita a las economías seguir creciendo, aprovechando un tipo de cambio competitivo, más que fuerte o débil, un tipo de cambio competitivo. Y si me lo permites, Gabriel, les comparto rapidísimamente la balanza comercial, porque precisamente lo que comentó nuestro querido amigo Gerardo, la parte de la manufactura que puede ser que sea estratégica con este nearshoring, con todo este apetito de inversión en México, pues con estas situaciones, tanto de las tasas por encima de un 11%, es impresionante de verdad. Aquí por un coche se está pagando una tasa del 14%, imagínate, teniendo el colateral del auto, 14%, no sé allá en Perú y en España cómo lo estén
percibiendo, pero aquí es carísimo y aquí se está viendo, la manufactura cayó, la parte automotriz que es precisamente estratégica, que ya comentabas, Gabriel, de la inversión que se va a hacer con Tesla, bueno, también cayó 7.9%, entonces la parte extractiva, bueno, ni se diga, porque tenemos el tema precisamente de, pues, político, digámoslo así, como parte de todas la extracción de la ley federal de extracción de minerales, pues también cayó un 11.6%, lo que sí nos sigue impulsando, gracias a Dios, de verdad, la parte agro, la tierra, como bien comentas, Gabriel, la seguimos explotando y pues vaya, las exportaciones las seguimos llevando de México para el mundo, no nada más Estados Unidos con el tema del aguacate, ¿no? Sino también la piña, la banana, muy, muy especial, toda esta fructosa que seguramente es muy apetecible allá en Europa, ¿no? Lo es. Y pues vaya, aquí es impresionante. Tal vez, y ojalá y me esté equivocando, pues los empresarios están tomando ya decisiones con esta parte del dólar, pues fuerte, del peso más bien fuerte, y del costo del financiamiento, pues altísimo, ¿no? Elías, volviendo contigo, había un tema que quizás querías comentarnos también, y es un poco uniendo la situación política allí de Perú con la financiera, pero sobre todo la ejecución del Fondo contra Desastre y situación de los bancos. No sé si tenías algo que comentarnos en ese sentido. Bueno, sí, que ahora está de moda el tema de los bancos. Efectivamente, aquí en Perú justamente el Ministerio de Economía y Finanzas tiene a cargo el FONDES, que es un fondo contra ocurrencias y prevención de desastres. Correcto, entonces... Perdona, para que el resto de la audiencia capaz, ¿qué tipo de desastres? Porque aquí en España cuando hablamos de desastres hablamos de los naturales, por ejemplo. Naturales, específicamente naturales. Y bueno, justo hay una controversia cuando se dio el COVID, ¿no? El COVID justamente querían utilizar este fondo, ¿no? Para justamente cubrir ciertas necesidades cuando el COVID pues estaba en su momento más crítico. Bueno, por temas políticos no se ejecutó, eso afectó bastante pues a la población, pero en fin, actualmente pues se está ejecutando. Están ya ejecutando proyectos de inversión, restauración, ¿no? A través de la parte norte de Perú, parte central y aquí también en la capital, donde pues hace 10 días aproximadamente pues fuimos azotados por el tornado Yaku, ¿no? Entonces se generó bastantes pérdidas, como lo dije, más de 4.000 damnificados, desaparecidos, personas fallecidas, ¿no? Entonces actualmente se viene ejecutando esa política y eso es muy bueno, ¿no? Para la restauración económica, ese tipo de respuestas. José Ricardo, ¿qué querías comentar algo? No, para nada. La verdad es que me impresiona mucho, sobre todo, pues el apetito que se está teniendo del sol peruano. La verdad me alegro mucho el estar que persiga precisamente el mercado este apetito por la moneda de nuestros amigos y sobre todo con la situación, como bien lo comenta Elías, política, y que pues nosotros estamos aquí en Visión Global para abrirle las puertas a todos. Nosotros no tenemos temas políticos y qué más que cantar estas situaciones, ¿no? Elías, cuando tú hablabas hoy de lo de, nuevamente, ahora que José Ricardo lo comentó, volviendo al sol peruano, hablabas de que cuenta con reservas del 30% sobre el PIB, ¿es así? Sí, efectivamente, sobre el PBI, pues, ¿no? Sobre la producción total, ¿no? ¿Y esas reservas se cuentan de qué forma? ¿En el propio efectivo de soles o acompañado? No, una reserva es un ahorro, sí, es una reserva de ahorro. Prácticamente son las reservas internacionales que tiene Perú. Vale. Así es. Entonces, México funciona parecido, me imagino, ¿no? José Ricardo, Gerardo. Así es. Para acotar, Gabriel, ya el tema del sol peruano, justamente uno de los factores adicionales, ¿no? A este fortalecimiento al sol, prácticamente es ¿no? que el BCR pues controla el tipo de cambio, protege el tipo de cambio a través de la flotación sucia, ¿no? Que es, ¿no? De comprar
¿no? Cuando está bajo y vender cuando está alto, ¿no? O sea, interviene directamente, pues, ¿no? En el tipo de cambio. Bueno, a ver, en el fondo sería la tarea lógica de los bancos centrales. Claro, pero puede gustar o no, pero el trabajo de cualquier banco central en un país es justo mantener a esa credibilidad, a esa moneda, o sea, con las armas que tengan y cómo se las rebusquen. Efectivamente, pero hay que recordar que no solamente existe la flotación sucia, sino la fija y la fluctuación. La fija, básicamente, estamos fijados a una divisa mayor, y la fluctuación, estamos solos en el mundo, pues, ¿no? Fluctuando, ¿no? Y en el caso del sol peruano, pues es una flotación sucia, ¿no? Que tiene cierta libertad, pero el Banco Central interviene en los momentos más precisos, ¿no? Gabriel, en relación a lo que preguntaba sobre las reservas de México con respecto a su PIB, el PIB mexicano anda como en 1.300 billones de dólares, ¿sí? Y las reservas mexicanas están en un poquito más de 200 mil millones de dólares. Entonces, estaríamos hablando de un 17-18%. Sí, calculé una sexta más o menos parte, sí. Exacto. Ahora, normalmente, particularmente por la historia de crisis de México, que siempre han seguido crisis de deuda externa, el indicador en México que por excelencia se ha usado es las reservas con respecto a la deuda externa gubernamental, a la deuda externa del gobierno. La deuda externa del gobierno a cierre del 22 estaba como en 214 mil millones. Entonces, las reservas con respecto a la deuda están 1 a 1 aproximadamente, ¿sí? Para que nuestros amigos tengan cierta idea, cuando México en 82 se declara en quiebra, la famosa crisis de la deuda latinoamericana, México tenía una deuda externa como de 80 mil millones y teníamos 5 mil millones en reservas, ¿sí? O sea, no había ni punto de comparación. Ahorita están prácticamente 1 a 1, que implica pues una cobertura del 100% más o menos de deuda externa con respecto a nuestras reservas, y obviamente eso contribuye a la estabilidad del peso mexicano. Bueno, si allí, en alguno de los países de Latinoamérica, existiera lo más parecido a lo que es, de forma de facto, de lo que es la Comunidad Europea, ¿no? El pacto del euro, la situación sería muy diferente y sería en competencia muy dura de Europa. Si aquí, un país como España, Portugal, Grecia, probablemente Italia o Alemania fueran por libre, como lo fueron durante mucho tiempo, de que entraran los pactos de la Comunidad Europea, de la zona euro, lo estaríamos pasando muy, pero muy mal. O sea, estamos hablando que gran parte del sur de Europa viene financiado por subvenciones que vienen del norte, en ese sentido, tal cual, o sea, sobre todo a nivel de endeudamiento, reservas, etcétera. Al hilo de lo que comentabas, Gerardo, de haber mantenido una deuda bastante controlada, algo que aquí, por ejemplo, en España no ocurre, todo lo contrario. ¿Cuál es la expectativa? Porque yo siempre comento y digo algo que desde siempre se sabe, al menos, es que las deudas no se van a pagar nunca, o sea, en ese sentido. Es una refinanciación sobre refinanciación y nuevamente emitir divisa y tratar de mantener la estabilidad de la divisa, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuál es la expectativa respecto a ese diferencial de Producto Bruto Interno y deuda externa que pueda tener México de cara a los próximos años? ¿Dejarla como está, que realmente se reduzca, ampliar el spread, o da igual quizás que vaya un poco más en contra? Digo, sobre todo por los intereses que hay de captar capital y mantener el peso fuerte, ¿no? Que ahí me imagino que, como decía José Ricardo, a ver hasta qué punto sirve o no sirve el peso fuerte. Pues yo te diría, a ver, por supuesto, las deudas son, como se diría en inglés, ongoing, rolling, ¿sí? O sea, simplemente están renovando, pero lo importante es que el nivel de deuda mantenga un nivel razonable con respecto a la capacidad de financiamiento de un país y a su capacidad de crecimiento. Entonces, este 1 a 1 aproximadamente pues se considera sano. Como dije, nosotros en nuestra crisis 82, la deuda era más de 10 veces lo que teníamos en reservas, ¿sí? O sea, era cerca de 15 veces lo que teníamos en reservas, ahorita estamos 1 a 1. Y si me preguntas cuál es la expectativa, de hecho, en 2022 disminuyó muy ligeramente, ¿sí? O sea, un 1%, 2% con respecto al año anterior. Y dado que la actual administración es muy enfática en mantener disciplina fiscal, ¿sí?
una grave crisis en Latinoamérica a lo largo de décadas, y creo que Elías me lo confirmará, porque pues en esto compartimos suertes muchos países latinoamericanos, es que los gobiernos se endeudaban mucho, ¿sí? Y después pretendían no pagar, ¿sí? Fue lo que sucedió en Perú en los 80s. En México nunca se llegó a no reconocer la deuda, pero simplemente dejamos de pagar porque no había con qué. Entonces, fruto de ello, la actual administración es muy insistente, ¿verdad? Casi te diría que obsesiva, de mantener una disciplina fiscal para que la deuda no suba más allá de ciertos niveles orgánicos, ¿sí? Entonces, no ha habido un gran nivel de endeudamiento y simplemente te diría, mientras que muchos países del mundo, pues tú lo sabes muy bien, en Europa, Estados Unidos, se endeudaron enormemente para responder a la crisis de la pandemia, México renuncia a implementar políticas contracíclicas de apoyo al gasto para no endeudarse. Entonces, México salió bastante fortalecido. Para que te des una idea, la deuda externa mexicana con respecto al PIB anda en niveles entre 50 y 60%. ¿Cuáles son los niveles de transparencia respecto a la utilización del dinero gestionado por el gobierno? Porque aquí en Europa todavía sigue habiendo opacidad en una de las economías. Claro que sí, por supuesto. Y ahora hablando de lo de los 80, lo mismo no quiero ni responder esa pregunta. Pasando a Estados Unidos con Ucrania, lo mismo. Todavía siguen preguntando qué pasó con los 100.000 millones de dólares. Y dicen que parece que los tornillos de los tanques subieron de precio. Pero bueno, por la inflación también. ¿Cómo están estos niveles de transparencia? A ver, seguramente no es que seamos o tengamos algunos países como ejemplo de realmente, ¿no?, de claridad absoluta, pero ¿se ha mejorado en las últimas décadas en algo al menos? Porque yo creo que es parte también de esa política de mantener controlados esos techos de deuda y del PIB también un poco la transparencia y lo que se transmite al ciudadano. Mira, yo en corto te diría, sí ha mejorado en las últimas 2 décadas. En México tenemos un organismo autónomo que se llama Instituto Nacional de Acceso a Información, que se crea a principios de este siglo, justamente como resultado de un furor, clamor popular de en qué están gastando el dinero, en qué se gasta el dinero público. No te voy a decir que sea perfecto, pero gracias a este organismo de supervisión, que garantiza un derecho que está en la Constitución, de que yo como ciudadano puedo averiguar en qué está gastando el dinero una institución pública, se ha mejorado mucho en la transparencia. No sin sobresaltos, no sin fricciones. Sí creo que todavía hay mucho que avanzar, pero definitivamente se ha avanzado muchísimo en transparencia. Muchas crisis políticas a veces han iniciado por justamente descubrimientos que se han hecho a partir de este organismo que indaga y descubre que el dinero, bueno, pues no se estaba utilizando como se debía utilizar. Entonces, a reserva de lo que Elías quiera aportar, creo que en todos los países latinoamericanos todavía tenemos que avanzar en la transparencia, pero sí se han hecho avances en las últimas 2 décadas. He detectado, sobre todo a lo largo de la historia, lo que he podido observar, y hablo subjetivamente como mero observador, que son muy pocas o contadas las veces que cuando un gobierno persiste más de una legislatura, se termina cayendo en la ausencia de transparencia y en un aumento de los gastos. Cuando los gobiernos son relativamente nuevos y suelen rotar con mayor frecuencia, para intentar mantener esa estabilidad y de cara a quedar bien frente a los votantes, es cuando, digamos, mejor se comportan a nivel de conducta, ¿no? Porque he detectado que cuando se repiten demasiadas legislaturas en alguno de los gobiernos, bueno, Alemania, por ejemplo, con Merkel era diferente, etcétera, pero he detectado que se terminan descubriendo cosas que bueno, caen en la opacidad en este sentido. Había una pregunta que estaban haciendo aquí, había un dato que no sé si es real o no, pero pone, los bancos uruguayos condonaron a muchas deudas a los países europeos durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Sabemos que en el Uruguay, como en la Argentina, Chile y algunos otros países, probablemente allí de América Latina, durante la Segunda Guerra Mundial, o sea, nuestros abuelos que tuvieron que emigrar de Europa porque aquí literalmente se estaba pasando muy mal, o sea, existía realmente el hambre, aunque haya gente que diga que nunca existió, deberían revisar los libros de historia, y me acuerdo que en países como Argentina, Uruguay, etcétera, bastaba, tengo la historia de mi abuelo de Italia, de un pueblito que venía y que con 2 años trabajando en la alfarería
en una fábrica pudo hacerse una casa y comprarse una casa con 2 años de trabajo y de ahorro. Algo impensable hoy en día, tanto en España como también allí en Latinoamérica, ¿no? Pero eran otras épocas, la famosa Suiza de América. Y la otra pregunta que estaban haciendo es si realmente, si se podría explicar, lo pregunta Luis Arellanes, no sé si es irónico o es realmente una pregunta, pero dice, ¿pueden explicar la deuda interna en qué moneda está denominada y la deuda externa también? A ver, la deuda externa para un típico país latinoamericano pues está denominada en dólares porque buena parte de la deuda externa internacional está denominada en dólares. Podría estar denominada en otras monedas, en libras, en euros, ¿sí? Pero la mayor parte está en dólares, particularmente para países latinoamericanos, porque nuestra principal fuente de financiamiento es el mercado norteamericano, aunque ya en los últimos 10 años es un mercado global, pero instrumentos denominados en dólares. Dada la inestabilidad de las monedas latinoamericanas, históricamente ha sido difícil que una nación latinoamericana pueda emitir deuda en mercados internacionales en su moneda local, ¿sí? Los inversionistas por el temor a la inestabilidad de la propia moneda, claro. Se tendría que pagar intereses altísimos para tratar de captar confianza. Si me permite, Gerardo, y sobre todo a quien lo preguntaba, a la audiencia ahora que le cuento. Piensen ustedes que para que yo te venda algo al cual tú no tienes confianza, yo te tengo que dar algo más. Y cuando es algo más, se habla de intereses altos. Es como decir, tú préstame dinero a mí como país, porque lo utilizaré, pero si yo no te inspiro confianza para devolvértelo, lo único que tengo es ofrecerte una tasa de interés superior a lo que puede ofrecer la media. Alemania, cuando vendía deuda o letras del tesoro de la deuda, letras de deuda a los inversores, lo hacía hasta con interés negativo. Significa de que no solamente no te voy a dar un interés, es que además vas a pagar tú de tu bolsillo por comprar deuda a mí alemana. ¿Por qué? Porque yo, siendo Alemania, no necesito explicarte la fortaleza que tengo y la importancia que tengo frente a España, Italia, Portugal o Grecia, que veremos si pueden por sí solos cumplir con esas obligaciones. Es por ese motivo que se emite en una divisa como el dólar en este caso para la deuda externa y el problema que llevaría emitir deuda en moneda nacional de cada país. ¿Correcto, Gerardo? Efectivamente. Después de todo, pues una moneda es justamente como que el símbolo, el ícono de la confianza en una economía y pues sí, definitivamente, como bien lo indicaste, Estados Unidos o Alemania sin problemas puede emitir deuda en su moneda local. Un país latinoamericano tiene que ganarse esa confianza. Entonces, y si traes por detrás décadas de crisis económicas, entre otras razones, por fuertes devaluaciones de sus monedas, pues obviamente el típico inversionista internacional no va a comprar deuda denominada en una moneda débil, ¿sí? Lo compra en una moneda fuerte, como sería en estos tiempos el dólar, el euro, el yen japonés. Entonces, la mayor parte de la deuda externa está denominada en dólares, pero no será su totalidad. Sí habrá deuda denominada en euros, según el país, también tal vez un poco en libras, ¿sí? Y la mayor parte de la deuda interna de un país sí está denominada en la moneda local. O sea, los instrumentos que un gobierno saca para financiarse en sus mercados financieros locales se sacan en la moneda local, en sol peruano, en peso mexicano, o a menos que la economía esté dolarizada, que es el caso de algunas de las economías latinoamericanas, como Panamá, en que ya el dólar se adoptó como la moneda de cambio. Pero entonces, en principio, deuda nacional está denominada en la moneda local, deuda internacional, en monedas fuertes internacionales, fundamentalmente el dólar. Una pregunta, hablando de la dolarización, como en el caso de Panamá, ¿trae un mejor resultado para el país o no? ¿Que sería una posibilidad la dolarización de una economía en un país latinoamericano o no? Yo te diría, ahí dependería de cada país. A ver, Panamá vive fundamentalmente del comercio internacional. Recordemos que aquí podría estar equivocado, pero el último dato que tengo es que el 50-60% del comercio mundial pasa por el canal. Es una economía muy pequeña, ¿sí? Vale, entonces sí. Entonces, sí ahí tenía ahí sentido. Sí. Ahí justifica. ¿Sí? Completamente. Yo no lo vería, por ejemplo, en el caso de México no lo vería,
No sé, Elías, ¿tú qué piensas en el caso del Perú? A pesar de la dependencia importante del comercio internacional, no creo que la economía peruana sea tan dependiente del comercio que justificaría una dolarización de la economía. Y simplemente diría, la última experiencia de una dolarización fuerte que no fue sustituir la moneda local por el dólar, pero sí garantizar que por cada peso en circulación, que fue el peso argentino en los 90, ¿sí? Por cada peso argentino en circulación hubiera un dólar en el Banco Central, terminó en un desastre. ¿Sí? O sea, realmente a la larga no funcionó. Comentaba también quien preguntaba antes la diferencia, dice, concluye él. Entonces, con la apreciación del peso mexicano, beneficia la deuda externa de México y en contra con la deuda interna. Sí, podría ser. Si un día un peso mexicano se encontrara en 15, 16, favorecería porque a la hora de comprar dólares se requieren menos pesos para pagar la deuda externa, pero la interna podría aumentar o no, o quizás no. No, porque está denominada en pesos, pero claro. Yo le diría a la persona que está preguntando de esto, le añadiría que sí, es una bendición a medias, porque pagas menos en pesos por los intereses, porque el dólar está más barato, pero precisamente si tú recibes parte de tus ingresos por esas exportaciones, ¿sí? También recibes menos dinero, dólares, porque cada dólar vale menos. Entonces, al final quedas más o menos igual, realmente no es necesariamente una gran ventaja. O sea que sería algo bonito a nivel de popular, a nivel político, pero a nivel del sector privado empresarial quizás no tan bien visto, ¿verdad? Exactamente. Vale. Me están informando de que tenemos ya una conexión también y vamos a ir terminando el programa. Gerardo, muchísimas gracias. Realmente ha sido un programa muy bonito, muy interesante el de hoy. Elías, igualmente con esas sorpresas, esos datos que nos has dado de ese informe de Bloomberg también. José Ricardo Rangel, como siempre, también un placer, amigo, tenerte aquí en Visión Global. Gracias a los tres por haber estado hoy también aquí. Pues nos vemos el día de mañana, creo, Gabriel. Gerardo, Ricardo, un gran saludo desde México. Gracias. Y de mi parte a la audiencia ha sido todo para el programa de Visión Global del día de hoy. Nos vemos mañana nuevamente. Que tengáis un feliz mediodía, muy buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buen negocio. Y nos vemos luego en el cierre de Wall Street si así lo desean.